La tarde estábamos en vivo cuando en el Club Excursionistas le realizaban un homenaje a Diego Fernández Lima. Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en una casa lindera a donde vivió durante un tiempo Gustavo Cerati. Esto le dio una gran trascendencia a su caso. Luego se supo que esos huesos que encontraron allí con algunos elementos que enseguida vamos a repasar, que son recontra ochentosos, y por eso ha generado también una gran expectativa entre las personas que en ese momento tenían su edad y entre los padres o los presuntos padres de las personas que en ese momento tenían su edad, es decir, entre la gente mayor también. Es una historia que ha impactado de lleno. Y ayer por la tarde, como jugaban Excursionistas, el club en el entretiempo de su partido le rindió un homenaje con la presencia de su hermano, de algunos ex compañeros del equipo, en un momento de muchísima emoción. Sí. Pero claramente detrás de esto hay una historia que vamos a empezar a reconstruir ahora con todos los detalles, porque más tarde vamos a tener la oportunidad de hablar con quienes trabajaron sobre los huesos de Diego Fernández Lima, y también vamos a tener la posibilidad de hablar con su hermano. Pero esta es una historia que merece ser contada, porque no es el final lo que conocemos, es el principio. Y es la dolorosa historia de un chico de 16 años, que lo definíamos como un crimen que tal vez tenga un responsable, pero que a la legislación actual y a esta altura del día, aún identificado, si se comprueba que es él, no va a pasar ni un minuto en la cárcel, ¿no? Esto es lo que más duele en cuanto a la no posibilidad de encontrar un acto reparatorio de justicia para toda la familia. En eso hay que ser muy concreto para no generar ninguna confusión, Bobby. El Código Penal argentino es taxativo, la causa está prescripta porque no es un delito de lesa humanidad. Pasaron 41 años, no hay forma de condenar a un presunto responsable si es que lo hubiere. Pero, así todo, uno tiende a imaginar una historia que no sabemos si es así. Lo que sí sabemos es que encontraron el cadáver en el jardín de una familia que vive ahí desde la década del 70, cuyo hijo en ese momento tenía la misma edad que Diego Fernández Lima y concurría a la misma escuela. Ahora, eso hace pensar inmediatamente en el adolescente de ese momento, ¿sí? En el jirafa grafa, así lo conocían los muchachos. Pero pudo haber pasado cualquier cosa y tendría que estar dispuesta la familia en colaborar si es que queremos saber la verdad. Si la familia no quiere colaborar y un abogado le dicen ustedes no hablan nunca más, esto queda acá, hasta acá se llega. ¿Cuántos factores azarosos tiene esta historia? Porque vos recién comenzabas a relatarla desde el sentido homenaje que se hizo ayer en Excursionistas, y el día que ocurre la desaparición, y hoy sabemos también posiblemente en esas mismas horas el asesinato de Diego, un chico de 16 años, de Diego Fernández Lima, era un día jueves, un día de semana. ¿Y por qué voy a la referencia de que era un día jueves? Porque era el único día que el Gaita, así lo apodaban en el club, no iba a entrenar por la tarde al Club Excursionistas. Acá estamos viendo las imágenes. Era el único día de la semana que él no iba a entrenar. Javier, si hubiese ido a entrenar ese jueves, como lo hacía los demás días, de lunes a viernes, los demás días hábiles, quizás la historia hubiera sido otra. Él fue al colegio a la mañana, era repitente del segundo año de la escuela NET 36 de Saavedra, y en esa escuela a la que había concurrido, volvió a su casa al mediodía, almorzó con su mamá, épocas en que no había tarjeta SUBE, en que se sacaba un boleto de colectivo que a veces hasta te lo cortaba el propio conductor, el chofer del colectivo, le pidió plata para el colectivo y dio la referencia de que se iba a encontrar con algún amigo y sin precisión de quién iba a ser, ¿no? O tal vez lo mencionó, pero como no era del círculo íntimo, te puede pasar a vos como padre que te dice, voy a la casa de élite y vos no escuchás bien y ahí quedó. Hoy la geolocalización, la hora en que se apaga el WhatsApp, como decías vos, la tarjeta SUBE, las cámaras de seguridad, en muy pocas horas te hubieran aportado un camino. En ese momento, si no hay nada que linkee la historia, terminaba como terminó, lamentablemente, Bobby. Y a eso hay que sumarle la impericia policial de aquellos tiempos, que cuando los padres van a hacer la denuncia, le dicen, se debe haber ido con alguna minita, con alguna chica, y al día en que finalmente se reconoce el cuerpo, lamentablemente los restos de Diego Fernández Lima, la causa todavía figuraba como fuga de hogar. Además, tengamos en cuenta y contextualicemos, ¿no? Estamos hablando de julio de 1984, salida reciente de la dictadura. Todas las fuerzas federales habían actuado durante la dictadura.
Y esto no tiene que ver solamente con el aspecto represivo, sino con el ocultamiento de pruebas, con defender la integridad institucional de una fuerza. Y es por eso que una familia indefensa viene con una denuncia de alguien que desaparece, indudablemente en ese contexto de desaparecidos políticos, no se iba a investigar absolutamente nada. Por eso es importante marcar el contexto del por qué, no es hoy, en 1984. Y la causa quedó en la nada, nadie lo buscó nunca, ni un día, ni 5 minutos. Te diría desde el Estado. Desde el Estado. A su misma edad desaparecieron los 7 pibes de la noche de los lápices en La Plata. Pero a su misma edad. Pero en plena dictadura militar. ¿Quién va a mover un dedo por un pibe que desaparece en ese momento? Hablando de pibes, déjame solamente hacer un paréntesis para decir que el presidente de Excursionistas es Javier Méndez Cartier, que al mismo tiempo es conocido por ser el presidente más joven de la historia del fútbol, hablando de jóvenes, ¿no? Totalmente. Que es el que ayer entregó la placa récord. Muy cercano a Ahí está, ese es el que vemos ahí. Exacto. Vos decías recién bien, Guillermo, nadie lo buscó, claro, desde los resortes del Estado, y en este sentido hay una gran deuda y un gran déficit del Estado para con una familia y para con la sociedad toda. Quienes nunca dejaron de buscarlos son los padres, ¿no? De hecho, el papá, que llevaba una libretita, una suerte de bitácora de investigación, de búsqueda, no cesó nunca en el esfuerzo de buscarlo. De hecho, hasta la propia familia señala que perdió la vida en un siniestro vial en esa búsqueda incansable. A 5 cuadras de donde estaba enterrado su hijo. Sí. Tito, su apodo, llevaba una bitácora, decía yo, de la investigación. Era una libretita, en realidad era una agenda de esas que uno tenía en épocas de que todo era impreso, no era una era digital, que tenía en su tapa el rótulo 1983. Y a partir de allí, que es la típica libretita donde uno va anotando turnos médicos, actividades y demás, la convirtió en lo que era la bitácora de su investigación. Movió cielo y tierra, fue a todos lados, imprimió carteles, lo pegaba con la ayuda de todos los compañeros secundarios que además se movilizaron y se sacudieron con esta situación, porque pensemos jóvenes de 16 años que de un día para el otro desaparece un compañero, y así hasta incluso quedó reflejado en la imagen de uno de los documentos que se ha rescatado en las últimas horas. Hay un muy buen trabajo del fiscal que está llevando adelante. Fueron a la escuela en E36, rescataron el boletín, y ahí te mata ver cómo una vida queda detenida en el tiempo, porque se ve toda su performance académica del primer año, del segundo año 2 veces porque la repitió, y en el año 84 cómo se congela y queda detenido en el tiempo porque solo está el registro del primer trimestre. ¿Por qué impacta tanto la historia? Primero, porque Cerati es el disparador. Segundo, porque automáticamente el equipo forense dijo, es un atleta. Lo sacó enseguida, dijo, era alguien que practicaba deportes. Se dieron cuenta de inmediato. Tercero, porque este es un dato técnico, la televisión es vista por personas de más de 50 años. Es decir, que aquellos que tenemos más de 50, un poco más, nos identificamos con la época, con su adolescencia. Y las personas más grandes que miran la televisión automáticamente se reflejan en un familiar o en un hijo o en una historia que les pudo haber pasado. Pero me gustaría, Tempone, ir a lo que se encontró en esa fosa común de 60 centímetros de profundidad solamente, porque lo que se encontró fue clave. Un reloj Casio de fabricación japonesa del año 1982. 5 yenes, que es una moneda japonesa que traía una perforación original que los chicos usaban en la década del 80 como colgante. Un corbatín de una escuela secundaria que no se degradó por el material sintético de la corbata, no como el resto de la ropa. La etiqueta de un pantalón UFO que se usaba y estaba muy de moda en esos tiempos. Goma. Y ese llavero que se llamaba llavero flotador, que era muy común a principios de los 80 para usar en la pileta y en el mar para que no se te pierdan las llaves. Ayer el hermano me dijo, cuando vi el llavero, antes de que se identifiquen los huesos, cuando vi el llavero me di cuenta que era Diego, porque se acordaba él, a pesar de sus 10 años, de ese llavero. Bueno, esto te pone en situación, si vos tenés 50 y pico, vos decís, tenía mi edad este pibe, yo usé todo eso, yo fui uno de esos, el pantalón UFO, el reloj Casio, los 5 yenes. Un UFO. Sí, absolutamente. La corbata, que daba cuenta de una escuela secundaria, se utilizaba muchísimo. Todo esto es importante por el trabajo del EAF. A ver,
Yo hablé con gente del EAF y después también más adelante en el programa lo vamos a volver a hacer. Y me decían, acá hubo algunos elementos que nos jugaron a favor, que a veces son del ámbito del azar. Primero, que tuviera una gran visibilidad, porque la vivienda en la cual se hace una demolición y se comienza a hacer el típico pozo de obra, estuvo habitada alguna vez por Cerati. Eso le dio una visibilidad que en tantísimos otros casos no hubiera tenido. Después hubo un buen accionar de los obreros que estaban trabajando allí y de su capataz, porque en muchos otros casos, a sabiendas de que te para la obra la denuncia de un hecho de este tipo, algunos hasta hacen la vista gorda, y en este caso eligieron no hacerlo. Entonces también hay que destacar el trabajo ahí de unos simples obreros, albañiles, operarios y de un capataz que buscó asesoramiento en otro y paró todo. Ese es otro elemento importante. Y un hecho azaroso, que vos lo comentabas, Guille, si por ahí acá los que creen en algo más, no está tan bien el tema de un alma que no descansa tranquila, porque ellos hacen la obra en el 3748 de la Avenida Congreso, y sin embargo se produce un desprendimiento de tierra que es de la propiedad contigua, lindera, y que si no hubiese sido así, ese desprendimiento de tierra que deja al descubierto algunos restos óseos, jamás se hubiera conocido, ni siquiera ahora, 41 años después. Creer o reventar, ¿no? Los gritos de aquel que queda en pena, ¿no? Creer o reventar. Ahora, Gabriel Prosperi tuvo esta semana un gran protagonismo periodístico. Una vez más, el profesor Prosperi tuvo la oportunidad de acercarse a la familia, de conocer esta historia en profundidad, de saber cómo lo vivieron desde adentro, porque hay que estar en ese lugar y convivir con 41 años de ausencia sin saber qué pasó. Y de alguna manera al final, o al principio del final, porque decíamos al principio de este comentario, cuando presentábamos la historia, es apenas el principio. El final es saber qué pasó. Bueno, murió y estaba enterrado en este lado y lo mataron. El resto es saber quién, por qué, cómo. Pero bueno, de todo eso se encargó el profe Prosperi esta semana. Javier, el hermano menor de Diego, apenas me vio y tuvimos contacto periodístico, amén de estar en un estado de conmoción constante, de llorar permanentemente. Imaginemos en el interior de una persona, un familiar, que encuentra a alguien al que buscó durante tanto tiempo en un momento. Eso es un volcán realmente de sentimientos. Pero me dijo, era mi ídolo. Diego era mi hermano mayor, mi ídolo, en el que yo me referenciaba. Jugábamos juntos y lo seguía a todos lados. Y de pronto no estuvo más. Le pregunté, ¿y cuándo empieza la resignación? ¿Cuándo es el punto en el que uno dice, no buscamos más? Nunca. Mi mamá, durante años y desde que yo tengo memoria, se asoma al balcón de nuestra casa de siempre a ver si llega Diego. Esa persona, hoy de 87 años, esa mujer, está ahora contenida por Javier, por su hijo. No miran tele. Se mantienen así, los dos agarrados de las manos, hablando, pero en contacto constante. Así tratan de pasar este momento. Gaby, ¿y qué es lo que esperan ahora? Sí. Despedirlo. Un elemento más de esa mamá, ¿no? De las tantas cosas que hizo la mamá y el papá. Nunca quiso renunciar al teléfono de línea, porque así como lo esperaba a su hijo, verlo volver a su casa desde un balcón, también esperaba ansiosamente, como mucha gente grande, que un teléfono de línea suene y del otro lado esté la voz de su hijo. Estuve con Javier 3 veces en los últimos días. En una de esas oportunidades hicimos junto a él el recorrido, el último camino de Diego. Desde que salió del colegio, pasó por su casa hasta encontrar su destino final. Nunca había estado Javier frente a la casa en la que encontraron a su hijo hasta ese momento, a su hermano hasta ese momento. Compartí ese momento con él y les propongo compartirlo también con todos ustedes. Javier, aquel jueves 26 de julio de 1984 salía de este colegio donde venía Diego. Sí, este es el ex ENET número 36, conocido como el Rancho, Almirante Brown. Y él estaba en segundo año, había repetido segundo, me dijiste. Había repetido segundo, creo, sí. Segundo, tercero estaba, sí. Salió de acá y se dirigió
a tu casa como cualquier día. Como todos los días, a mi casa, sí. A almorzar con mi mamá, a estar con ella. Sí, así fue. Un día de invierno como cualquier otro. Exactamente. Y se fue a tu casa para luego irse. Sí, porque a la tarde venían y tenían el taller. Había materia taller a la tarde. A la mañana cursaba y a la tarde tenía taller. Y tenía que volver acá. Entonces, A la casa de un amigo y volver para acá. Y nunca pasó. salió Diego del colegio y vino directamente a tu casa. Acá. Tu casa, casa de familia de toda la vida. Sí, toda la vida. Acá, de los 5 años míos que estamos viviendo acá. Y seguimos acá. Mi madre sigue acá. ¿Y quién lo estaba esperando ese día? Mi mamá. Mi papá trabajando, yo en el colegio. Mi mamá para almorzar con él. Almorzaron. Agarró una mandarina y fue que le dijo, voy a casa de un amigo y vuelvo al colegio. Esas pocas palabras. Sí, cruzadas. creo que le pidió algo de dinero para un colectivo. Y nada, y se fue. ¿Cuánto tiempo esperaron hasta hacer la denuncia policial, que no volvía a casa? Esa misma noche, pues nosotros siempre tenemos, mi papá, mi mamá siempre nos inculcaron, a mi hermana, a Diego y a mí, que a las 8 de la noche teníamos que estar para cenar. Como no había celulares, no había forma de comunicarnos, el que estaba en la calle sabía que 8 de la noche a cenar, si no, había que avisar. Y él no hizo nada, pobre, no avisó, no pudo. En esta esquina fue la última vez que se lo vio antes de llegar a la casa fatídica, entonces, Javier. Sí, según el testigo, esto acá no existía, había paso a nivel, pues Monroy acá se hacía doble mano y el colectivo venía por acá y seguramente venía en esa línea que lo vio a mi hermano, que fue que le gritó Gaita, que lo vio por acá la última vez. ¿Y quién le gritó Gaita? Y seguramente fue alguien del club de Excursio porque era más conocido como Gaita en Excursio, seguramente alguno de Excursio era. Bueno, Javier, vamos a estar en un lugar muy difícil para vos. Desde ya te agradecemos que terminemos este recorrido acá. Es la primera vez que vas a estar frente a la casa donde encontraron a tu hermano. Sí, nunca había venido, nunca iba a venir más adelante, pero durísimo. Desde que te enteraste de lo sucedido, decidiste no venir nunca. No tuve tiempo. Prioricé a mi mamá. Priorizaste tu familia. Sí, mi mamá, sí. Por esta vereda caminó tal vez por última vez tu hermano. ¿Qué sentías estar acá ahora? Pobrecito. No sé, nunca había visto la casa, no tengo palabras. Nunca la habías visto. No, es la primera vez. Pasé millones de veces por acá, pero nunca me imaginé que Diego entró acá y no salió nunca más. Una cosa de loco. Y ahí está la construcción que paradójicamente permitió que pudieran encontrar finalmente dónde estaba tu hermano. Es verdad, no hay nadie, quería abrazarlos. Impresionante. No, sin palabras, no puedo, no. Muy fuerte. Una familia buscando a uno de sus hijos, hermanos, durante 40 años. Y hay más familias como la de Diego, como la de Javier. Él mismo me decía, cuando nosotros fuimos a la fiscalía, había varias familias que se presentaron porque tenían personas desaparecidas desde hacía mucho tiempo. Ojalá que este sufrimiento termine pronto en el sentido de cerrar la historia, el duelo, cerrarlo para que Javier, su hermana que vive en Misiones, su mamá, puedan de alguna manera despedir como se merece a Diego Fernández. Gabriel Prosperi se paró en la puerta de una casa. Se paró con Javier en la puerta que dijo, no sabía que había estado acá. Desde la década del 70 en esa casa vive la familia Graf, que ahora obviamente es apuntada por esta situación, pero nadie sabe qué pasó. Sí, el cuerpo estaba ahí. Sí, dicen los forenses, recibió un puntazo.
Ahora lo que hay que saber es qué rol jugó 1, 2, 3 personas de la familia, o tal vez todos, Bobby. Claro, porque y en esto O ninguno, no lo sabemos. Muy prudentes, pero hay elementos que son de sentido común, más allá de lo que la investigación tiene que profundizar y está haciendo. El elemento de sentido común, que cualquiera que está viendo en su casa diría, acá hay un grado importante de sospecha, es que los moradores de esa vivienda no son posteriores al hecho, ya vivían en esa casa desde antes. Y además surge este dato a través de la relevancia que cobra la visibilidad por el factor Cerati, que lo vamos a llamar así, de compañeros que siempre estuvieron al pendiente de qué había sucedido con su amigo y que dicen, che, pará, pero en esa casa vivía Cristian, que era compañero, entonces ahí tenés otro elemento Pero fíjate recurrente. vos que pasaron 41 años, lo buscaron en su momento y nadie linkeó esa historia. Nadie la linkeó, nadie supo ni siquiera que tenían una relación que llevó a Diego hasta la casa de Graf. Exacto. No sabían. Que a veces pasa que tenés un amigo en la secundaria circunstancial que te juntaste 2 o 3 días, no mucho más. Compartían una pasión, las motos. Dicen los amigos. Que tal vez sea el factor, porque también hay que tener en cuenta, si nos ponemos en contexto, en el año 84, que Diego ya repetía segundo año, con lo cual ni siquiera ya eran compañeros de curso, porque uno diría, bueno, tal vez hasta la propia dinámica escolar los llevaba a estar juntos, a tener que compartir un trabajo práctico o algo. No, no era el caso. Diego ya repetía segundo año. Entonces, el misterio de que en el momento nadie los conectó entre sí y por ahí algún gusto por afuera de la actividad escolar tal vez los uniera. Ese dato es clave, cuando a partir de un compañero que hoy ya vive en México, por la visibilidad que tuvo el caso, dice, che, pero pará, Cristian vivía en esa casa, y ahí se unen a quien estos dos llamaban planetas separados. el Jirafa en sus tiempos de adolescente. Sí, uno el Jirafa, el otro el Gaita. Estamos viendo, mientras tanto, imágenes actuales de quien hoy la justicia por lo menos espera que dé algún tipo de explicación, que no necesariamente tiene que, y en esto queremos ser claros, el autor del hecho. La familia quiere saber la verdad. Y alguien que vive en esa casa debe saber la verdad. No sé si fue el autor o debe tener una verdad que contar. Tal vez ni siquiera es la verdad. Pasaron 41 años, pero una verdad que traiga tranquilidad. Vos no vivís 40 años con un muerto en el jardín de tu casa sin saberlo. Es difícil que no te des cuenta que enterraron un muerto en el jardín de tu casa. ¿Qué nos dice la ciencia hoy? El trabajo del equipo de antropología forense. Que fue una muerte violenta, que en una cuarta costilla recibió una herida cortopunzante, que hay otras heridas más compatibles. La puñalada la recibió en el costado derecho de la parrilla intercostal. Uno tiende a pensar, esto ya habiendo hablado mucho tiempo con peritos, que el que lo agrede es un zurdo, por ejemplo. Bien. Ahora, dato. Ocurre eso, alguien que es apuñalado. Hay otras heridas compatibles con el intento de descuartizar un cuerpo o de desmembrarlo, manipularlo para... Sí, aparentemente creen que intentaron en su momento desmembrarlo y no pudieron. Lo entierran en el jardín de una vivienda. Todo esto es muy difícil de pensar que haya podido ocurrir sin que los habitantes de esa casa tuvieran conocimiento. A los apurones, porque el pozo tenía 60 centímetros de profundidad, no era un pozo extremadamente profundo y ni siquiera era lo suficientemente largo. Es decir que hicieron un pozo chico, rápido, lo pusieron ahí, lo taparon y probablemente en sus tiempos hasta pudieron haber hecho eventualmente una losa, no lo sabemos porque pasaron 41 años. Ahora, un factor del azar, lo tratan de hacer con intención de ocultamiento para una casa que después al tener un parque, una pileta, puede venir a ser visitado por otros, obviamente no lo hacen en el medio jardín, lo hacen contra una medianera, ahí es un factor. Ahora, cuando los obreros encuentran los huesos, aparece Graf en la escena y habla con los obreros y da algunas hipótesis. Dicen que estaba muy tranquilo y se mostró muy servicial y que dio algunas hipótesis de lo que pudiera ser. Sí, porque Christian Graf ya no vive en el domicilio en cuestión, pero vive en la zona. Entonces, anoticiado de esta situación, llega y hasta habla con algunos, con el capataz y empieza a esbozar, pero como quien trata de explicar, justificar algo, empieza él mismo a instalar hipótesis. La primera habla de, puede ser que sean restos de una iglesia, porque acá en el pasado hubo una iglesia que en efecto, eso si vos lo buscas en Catastro, encontrás que funcionó una iglesia que luego fue trasladada
a otro domicilio, a pocas cuadras de allí, a la calle Nahón, justamente. Esa iglesia, en el pasado, es más de la cultura anglosajona que de la nuestra. Esto de que hubiera por ahí cementerios en el propio campo. Pero lo de una sabía. iglesia. Pero podía verlos también. Entonces lo justifica por este lado. Debe haber sido de esa iglesia que acá funcionó. Entonces debe De hecho, esa hipótesis figuró en los primeros artículos periodísticos. Correcto. De la existencia de la iglesia y de la posibilidad de que haya sido un enterramiento de esos tiempos. Bueno, él da cuenta de esta situación. Después sigue charlando y da otra más posibilidades. La segunda hipótesis, restos de un antiguo establo que habría existido allí en el lugar, también como si pudieran ser tal vez no huesos humanos, huesos de animales, de algún animal que hubiese muerto en este establo, ¿no? Todo muy viajando en el tiempo. Y la tercera hipótesis... La tercera ya es más coartada. Sí. ¿Qué hipótesis? Sí, ahí ya... dice, bueno, no, también puede ser, porque nosotros tuvimos que hacer, recuerdo que mi papá tuvo que hacer primero una nivelación del terreno, del jardín detrás, y después también hicimos una pileta que originalmente no existía. Entonces, en todos estos movimientos de tierra y de camiones que vinieron para traer tierra, para nivelar el terreno, puede ser que ahí hayan venido tal vez estos huesos que ahora aparecieron. Una excusa muy vaga, muy coartada, y llama la atención acá, por eso somos prudentes, no señalamos ni imputamos a nadie, lo tendrá que hacer la justicia con elementos. No, es que de prueba. ya no puede imputar la justicia. Pero, lo que debería hacer la justicia en lo inmediato, o sea, en términos técnicos, si vos hablas con los abogados, dice la justicia tiene que declarar la prescripción. La fiscalía va a ir en busca de la verdad, llamemos así, porque la familia está reclamando saber la verdad, ya sabe que nadie puede resultar condenado, pero necesita saber la verdad. Y la verdad solamente queda a disposición de la buena voluntad o de la ética y de la moral de aquel que se ve involucrado y tiene algo para contar, si es que quiere hacerlo, porque ya ve que no va a tener consecuencias penales, sí va a tener consecuencias sociales. Y eso tendrá que evaluarlo en el impacto de lo que quiera contar, o de la historia que quiera resolver. De sentido común. Sí. Se apareció aquí. Sí, tenés algo para decir. A 2 minutos. El día 20 de mayo de este año que cambia esta historia. El hallazgo de los restos óseos que se desprenden de la propiedad lindera. La que él supo, llegás ahí y te pones a dar excusas. Y hoy, que ves la conmoción social que esto genera, y primero una familia más que para nadie, si estuvieras libre de culpa y cargo, ¿no te acercarías de buena voluntad a la justicia? Sí, yo sí. Aún sin imputación de por medio. No, incluso ya, mira, tu te digo más, aún ya sabiendo la verdad, por dolorosa que sea, estando prescripto el hecho, penalmente hablando, hay, o debería aparecer, si es que tuvo que ver, no quiero decir con esto que tuvo que ver, cierto arrepentimiento, cierto costado humano, algo que pudo haber pasado con el tiempo y que uno cargó con eso toda la vida y tiene la enorme posibilidad de quitarse esa responsabilidad de encima, pero eso depende de cada uno. Quizás Bobby, él fue depende de cada uno. El motivo por el cual Diego entró a ese domicilio. Un conocimiento de 2 chicos adolescentes, pero no necesariamente tiene que haber sido el autor de aquello que haya pasado allí dentro. Mirá, vamos a poner otra vez los elementos que se encontraron en ese foso. Pudo pasar cualquier cosa. Cuando yo te digo puede pasar cualquier cosa, pudo pasar cualquier cosa cuando se abrió la puerta de esa casa. Porque yo puedo tener 1000 historias para contar. Ponelos a pleno si querés, te pone. Esto es lo que encontraron en el foso. Digo, alguien pudo abrir la puerta y no ser Graf, por ejemplo. Alguien pudo haber cometido el homicidio y no ser Graf, y Graf nunca enterarse. Pudo ser un familiar de Graf, y Graf nunca enterarse. Pudo ser un amigo que estuvo en la casa de Graf ese día, un tercero, que no sabemos si estuvo, y Graf ayudó o no a ocultar el cuerpo. Pudo ser un familiar de Graf. Pudo ser un accidente que no supieron cómo manejar. Pudo ser cualquier cosa. No sabemos qué pasó, pero necesita la familia saberlo, porque estuvo 41 años ausente y aparece un cadáver en el jardín de la casa. Es decir, alguien, algo, debe saber. Ahora, lo extraordinario de este caso es lo que puede hablar un cuerpo 41 años después.